Bueno, algunas aclaraciones metodológicas. Esta va a ser una conversación un poco coloquial, es lo que me pidieron, pero siempre es bueno darle el marco conceptual desde donde uno habla en términos históricos, porque como ustedes sabrán, no hay un ejercicio ilegal de la historia, es decir, cualquiera puede escribir historia, y a diferencia de otras disciplinas como la medicina, si uno haría curanderismo, se le aplicaría el ejercicio ilegal de la medicina y iría preso, pero en el caso de la historia no sucede lo mismo. Bueno, entre el acontecimiento y la larga duración y la estructura se constituye el tiempo. Durante la fundación de los estados modernos y a partir de la aplicación de la ley 1420, la historia fue enseñada de manera memorística y con centro en el docente, que se llama magiocentrismo, por una razón principal es que el Estado inventó la nación. Es decir, la constitución del Estado Nacional fue un proceso largo, desde 1810 hasta 1880, de constitución de mercados locales, regionales y de constitución de clases dominantes a clases dirigentes, lo que llevó ese periodo de 70 años, pero a partir de la constitución del Estado moderno hubo una necesidad de construir una nación, una identidad nacional. José Carlos Chiaramonti decía que si uno en el siglo XIX le preguntaba a un salteño cuál era su patria, te decía Salta, un cordobés Córdoba, a un porteño Buenos Aires, es decir, había que inventar la nación y ese fue el rol de la escuela y por eso ustedes conocen la enseñanza de la historia a partir de la lógica de que el alumno, es decir, del griego sin luz, era una tabula rasa y el docente venía a darle un poco de luz. Entonces no necesitaba un estudiante que piense, sino un estudiante que repita lo que le decían, la memoria, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que se enseñaba? La educación patriótica. Por eso esa historia Villique, en esa novelita rosa que enseña el 22 de mayo, el 23 de mayo, el 24 de mayo, solamente se asienta en el acontecimiento y en una historia blanca, racializada, etnicizada y también clasista a partir de una historia construida desde las élites, ¿no? Bueno, hecha esta aclaración, también haríamos una aclaración de tipo metodológica, es decir, una historia que entienda varias categorías, entre otras la cronología y la sincronía, o la diacronía y la sincronía. La diacronía es la cronología, es decir, la duración, el antes y después y la duración, ¿no? Y por supuesto la simultaneidad, la sincronía, la sucesión de distintos hechos en distintos espacios al mismo tiempo. Porque si no se enseña solamente la historia de acontecimiento. Bueno, dicho todo esto, vamos a pasar al contenido en sí. Bueno, a mí me parece que hay que ubicar en principio la conquista, ¿no? Rápidamente va a ser todo esto una conversación rápida, pero me parece que hay que explicar la complejidad de los procesos históricos. La conquista es producto de la segunda fase de expansión europea, es una conquista que es una invasión, conquista y colonización que produce una devastación, una catástrofe demográfica en América Latina. Se hablan de una población de 80 millones de habitantes y en el siglo XVII, en el término de 100 años, la muerte y desaparición de 50 millones de habitantes. Para que ustedes tengan una idea, es casi todo lo que murieron en la Segunda Guerra Mundial, nada más que la población era de 80 millones, es decir, más de la mitad de la población fue aniquilada por la conquista española. Otra escala podría ser que compare con toda la población argentina actual, más de toda la población argentina actual murió durante la conquista. Eso genera una sociedad desigual, una sociedad racializada entre negros y blancos, entre criollos y mestizos, entre países ricos y países pobres. Es la matriz de la constitución de lo que después van a ser los países en América Latina fue la conquista, la expansión europea que buscaba oro y plata y que después produjo fundación de ciudades y proceso económico subalterno a la idea principal del capitalismo mercantil que va entre el siglo XV y el siglo XVIII, que era la acumulación de oro y plata y por lo tanto la producción de minerales. Generó las haciendas, generó posteriormente, en el caso de la Argentina, las estancias y en el caso de otros países de América Latina, las plantaciones de azúcar, de algodón, de café, de tabaco, con mano de obra esclava, y eso un poco plantea la situación de asimetría y desigualdades en América Latina. Bueno, digo esto y ¿qué tendrá que ver la conquista? Bueno, me interesaría marcar dos cosas. Primero, que nosotros fuimos conquistados por dos imperios decadentes. El imperio español en la zona iberoamericana y el imperio portugués en la zona brasileña, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva de imperios decadentes,
eh, que planteaban en su organización la administración de ese imperio decadente era la administración de los españoles nacidos en España y no de los hijos de españoles nacidos en América. O sea, no tenían acceso a la administración del Estado colonial. Ese es un dato que ustedes tenganlo en cuenta para cuando se siga desarrollándose este monólogo más que una conversación, ¿no? Y por otra parte, es importante tener en cuenta el tema del espacio y el tiempo, porque no es en ese periodo, no es que la relación entre España y sus colonias era una relación de un espacio y tiempo distinto. Un barco de España a América demoraba 9 meses a un año en llegar, o una partida de caballos desde Rosario a Salta, donde estamos haciendo esta conversación, demoraba 3 meses, ¿no? Entonces ahí había una situación que es importante tener en cuenta. Había condiciones sociales, marco el tema de la conquista española porque lo que quería señalar es que había condiciones sociales desde el mismo inicio de la conquista española de desigualdad para una revuelta o para una rebelión popular en América Latina o para un proceso emancipatorio. De hecho las hubo, ustedes conocerán las rebeliones de Túpac Amaru y de Túpac Katari que fueron derrotadas por el Imperio Español. Pero ¿cuáles fueron las condiciones que generaron el proceso emancipatorio en América Latina? Entonces yo diría dos. Primero, la crisis del Imperio Español y por otra parte, los procesos emancipatorios en América Latina son subproducto de dos grandes revoluciones burguesas, la Revolución Industrial Inglesa y la Revolución Francesa. La Revolución Industrial Inglesa operó en América Latina desde el punto de vista político, militar y económico fundamentalmente, porque ustedes recordarán que España con sus colonias americanas tenían una relación de monopolio comercial, es decir, las colonias americanas no podían comerciar con otros imperios que no fueran el español, y eso le permitía a la España un proceso de acumulación de riqueza a partir de los impuestos, de la recaudación fiscal, de ese monopolio del comercio que tenía con sus colonias de ultramar que le permitían poner los precios que ellos querían. El problema es que la monarquía era una monarquía parasitaria, es decir, la gran cantidad de recursos en oro y plata, en metales preciosos que sacaron de América, pasaban como en una aduana por España, que se la gastaban en lujos, en fiestas, y entonces iban a los Países Bajos, a las ferias de Flandes o de Holanda, o iban hacia Inglaterra, ¿no? Por eso se señala que un elemento importante para el salto hacia adelante de la Revolución Industrial Inglesa o su proceso de acumulación primitiva fue la acumulación de oro y plata. Es un primer dato. Entonces, ¿cuál fue el impacto de la Revolución Industrial Inglesa en esta crisis de la relación del imperio con la colonia española? Bueno, fue la entrada de productos manufacturados vía contrabando que hacía la Revolución Inglesa y que erosionó esa relación comercial con España. Ahí tenemos un antecedente, la invasión inglesa en 1806-1807. ¿Y cuál es el impacto de la Revolución Francesa? Bueno, no directamente de la Revolución Francesa, parece una paradoja, sino del Imperio Napoleónico, que ya había pasado el proceso de la Revolución Francesa, pero el Imperio Napoleónico tiene una relación directa porque Napoleón invade España, captura a Fernando VII, lo mete en preso y pone de emperador a su hermano José Bonaparte I, y por lo tanto ahí inaugura el proceso juntista en España y en América Latina, ¿no? ¿Qué era el proceso juntista? Bueno, estaban los monárquicos que decían que la soberanía venía de Dios, iba directamente al rey, y estaban las tesis suaristas que planteaban de que la soberanía venía de Dios al pueblo, el pueblo se la entregaba al rey, preso el rey, la soberanía volvía al pueblo, y eso habilitó el proceso juntista que ustedes lo conocen, que es la Junta Central de Sevilla, o la Junta de Mayo, la Junta de Bogotá, la Junta de Chuquisaca, la Junta de La Paz, bueno, todo el proceso juntista que se dio en América Latina y que planteó el proceso y que inauguró, digamos, la crisis imperial y el proceso emancipatorio. Esos son hechos significativos a marcar, es decir, antes había condiciones sociales, hubo rebeliones, hubo revueltas, pero no hubo condiciones políticas para un proceso emancipatorio. Ahora había rebeliones, había revueltas, pero había condiciones internacionales, producto de estas dos grandes revoluciones burguesas, que habilitaron a la crisis del Imperio Español el proceso emancipatorio. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, bueno, ahí no había, yo les decía que en el periodo colonial no había una participación de los americanos, la élite criolla, los Belgrano, los Mariano Moreno, los Juan José Castelli, que eran parte de la élite criolla, no tenían un proceso de participación en la administración del Estado colonial.
Hay autores como Milcíades Peña, que es un gran marxista argentino, que dice que en realidad no ha habido un proceso revolucionario en América, en Mayo, por ejemplo, que estamos hablando de la Revolución de Mayo, en el sentido de que ustedes saben que juraron en nombre de Fernando VII. Es decir, la Junta de Mayo jura en nombre del rey preso, Fernando VII, por parte de los franceses. Que en realidad lo que ha habido ahí es una idea del disfrute del Estado propio, es decir, la posibilidad que la élite criolla sean partícipes políticos de la conducción del Estado colonial. No había una ruptura necesariamente. Otros autores como Waldo Ansaldi, que son tributarios en algún punto de Milcíades Peña, hablan que en 1806 1807, con la invasión inglesa, se abre un proceso de crisis orgánica o crisis de hegemonía en el territorio del Virreinato del Río de la Plata, que se cerrará 80, 90 años después, en 1880, con la construcción de un bloque histórico nacional y la consolidación de la oligarquía terrateniente en la presidencia de Roca y la constitución del Estado moderno. Estas son categorías que sería interesante manejarlas, es decir, utilizan la categoría de Gramsci, que dice que siempre hay clases dominantes, pero no siempre hay clases dirigentes. Eso explicaría después todo el proceso que se enseña de manera binaria también en la escuela argentina, que es de unitario y federal. Se produce la Revolución de Mayo en 1810, y la Revolución de Mayo tiene dos fases. Bueno, primero tiene pugnas internas, por supuesto. Se ubica el sector jacobino, ustedes saben que eso es herencia de la Revolución Francesa, los que estaban a la izquierda eran los jacobinos y los que estaban a la derecha eran los girondinos de la Asamblea Revolucionaria en Francia. Acá el sector jacobino estaba encabezado por Mariano Moreno, por Juan José Castelli, por Manuel Belgrano, y que querían una ruptura con el Imperio Español. Y los sectores más conservadores, como Cornelio Saavedra, querían seguir teniendo relaciones con la monarquía española. En ese sentido, hay una influencia de la Ilustración francesa. Ustedes recordarán que el monopolio de la educación la tenían las iglesias y que la élite criolla también tenía diferencias. Por ejemplo, Manuel Belgrano era hijo del comerciante más rico del Virreinato del Río de la Plata, estudió abogacía en la Universidad de Salamanca. Mariano Moreno estudió abogacía acá en Chuquisaca, en Sucre, en la actual Bolivia, ¿no? Y ellos llegaron a los libros, a Rousseau, a Juan Jacobo Rousseau, a Voltaire, a Montesquieu, que eran los teóricos de la Ilustración francesa, a través de los libros que traían clandestinos los curas que enseñaban en las universidades, ¿no? Entonces estos jóvenes revolucionarios tenían acceso a esa bibliografía producto del secuestro, del robo o de las conspiraciones para tener acceso a esos libros. Esa pugna se expresó en términos políticos también. Recuerden ustedes que la invasión inglesa en 1806-1807 demostró dos cosas: que la élite criolla, que el virreinato, que las colonias con mayor presión no necesitaban de España para defenderse. De hecho, no se defendieron. No la defendieron los españoles, sino que se generaron las primeras milicias. Y ustedes conocen la Reconquista, encabezada por Santiago de Liniers, cuando le enseñan en la escuela que tiraban aceite, agua. Bueno, que el pueblo de la ciudad de Buenos Aires se defendió de la invasión inglesa, y eso le dio un poco de autoestima a la élite criolla para decir: no necesitamos de los españoles, nos podemos defender solos, ¿no? Bueno, pero a ese héroe de la Reconquista que conspiraba contra la Junta de Mayo, Mariano Moreno le da la orden a Juan José Castelli para que en Cabeza de Tigre lo fusilen a él y a otro héroe de la Reconquista, que fue Martín de Álzaga, ¿no? Ha habido procesos de ese tipo de pugnas de internas dentro de la Revolución de Mayo. Se planteaban, incluso Manuel Belgrano planteaba la idea de una monarquía incaica, y otros charlaban con Joaquina Carlota, que era la regente en Brasil, hermana de Fernando VII, casada con Pedro II, el rey de Portugal, para poner alguna cabeza coronada en la dirección de las que eran las colonias del Virreinato del Río de la Plata. Eso no es un anacronismo, sino que era lo que se conocía en la época. No había un desarrollo de la teoría republicana. De hecho, la Revolución Francesa, si bien hirió de muerte a la monarquía absoluta, todavía seguía siendo la forma de gobierno más conocida en ese periodo. Voy terminando en un sentido, en el sentido de que la Revolución de Mayo tuvo dos fases. Una primera fase que va de 1810 a 1815, que fue una fase de expansión, con el envío de la expedición auxiliar al Alto Perú, primero encabezada por Juan José Castelli, que hizo una obra importante de la liberación de la mano de obra de la servidumbre indígena,
y se ganó, por supuesto, el odio de los terratenientes y de la aristocracia altoperuana, que es la actual Bolivia, y bueno, las expediciones al Paraguay encabezadas por Belgrano, que Belgrano después se va a hacer cargo del ejército auxiliar del norte para mantener en ese periodo de ofensiva, de expansión de las ideas revolucionarias, el ejército auxiliar del norte. Después será en la segunda fase, a partir de 1815, un periodo defensivo y estará a cargo de las tropas de las avanzadas del norte, el general Martín Miguel de Güemes, que le aplicará la misma medicina que los españoles le aplicaron a las tropas francesas, es decir, la guerra de guerrilla. ¿No? Fueron derrotados el ejército más poderoso del mundo, que era el ejército español, que venía de derrotar al ejército más poderoso del mundo, que era el ejército de Napoleón, fue derrotado por las guerras de guerrilla y la guerra de recursos, por la participación popular de las tropas de Güemes, de sus campesinos pobres que enfrentaron a ese ejército, ¿no? Y que posibilitó también la constitución del ejército de los Andes en la zona de Cuyo, en la gobernación de General San Martín, y la posibilidad de entrar al centro realista que estaba en Lima, ya no por acá por tierra, que fueron derrotados varias veces las expediciones auxiliadoras encabezadas por Manuel Belgrano, sino por la zona oeste, por la zona del Pacífico, Chile, liberando Chile, después llegando a Lima, que fue la estrategia del general San Martín. Ese proceso se da en condiciones adversas. ¿Por qué es defensiva? Porque a partir de 1812, cuando los españoles derrotan a Napoleón, liberan a Fernando VII, se produce en Europa un poco un reagrupamiento de las monarquías en el Congreso de Viena y mandan un proceso de contrarrevolución restauradora encabezado por el general Morillo en América Latina, que viene derrotando a todos los gritos emancipatorios desde Bogotá, desde Colombia, desde Bolivia, y solamente queda Mayo en soledad, ¿no? Entonces el periodo de la Revolución de Mayo empieza en 1810 y los gobiernos terminan en 1820. Ustedes tienen la Junta de Mayo, la Junta Grande, los triunviratos y los directorios. El último directorio es el de Rondó, que es derrotado por la fuerza de Estanislao López y Pancho Ramírez. Esa sería la secuencia rápidamente. ¿Qué me gustaría decir? Que en esta conversación de pasado y presente es interesante marcar la idea de la esperanza, ¿no? Pero no la esperanza como una espera con fe, no una espera sentada de un cambio histórico, sino la esperanza como recuperar el sentido de horizonte. Estos personajes como Belgrano, como Mariano Boneno, que eran abogados, que eran políticos, yo le digo, era un sacrificio viajar desde Buenos Aires, desde el puerto de Buenos Aires, de Rosario a Salta, demoraban 3 meses a caballo, no había antibióticos, no es que hacían un zoom, el valor de los cuadros. Juan José Castelli, cuando resuelve la liberación de la mano de obra de la servidumbre indígena, no es que lo llama por celular a Mariano Moreno y dice que hacemos esto, y terminó Castelli preso. Belgrano, que era hijo del más rico del virreinato del Río de la Plata, terminó pobre. A diferencia de los políticos actuales que entran en la política pobre y terminan multimillonarios, ¿no? Ahí hay un elemento que es interesante remarcar en esta conversación, sin cometer anacronismo entre el pasado y el presente. Entonces recupera el sentido de horizonte, la posibilidad de la esperanza, la posibilidad de que con la acción de las personas, de los hombres y mujeres, se puede cambiar esta realidad que tanto necesitamos en una situación de vacío existencial, de desesperanza, que nos impulsan los políticos del sistema, que no derraman ni tinta, menos van a derramar sangre, derraman la sangre de los pueblos para defender sus intereses, que están al servicio hoy ya no de la corona española, sino de los nuevos dueños del mundo, que es el imperialismo norteamericano, ¿no?